¿Qué opinas de la paradoja de la tolerancia de Karl Popper? Ya lo he mencionado, es una tontería. Son paradojas que solo se dan en el lenguaje, no se dan en la vida real. ¿Sí? Porque en la vida real, si tienes una definición de tolerancia, ya no la cambias. Entonces, si eres tolerante a las palabras pero no a los actos, eres tolerante a las palabras y no a los actos. Cuando un intolerante actúa de manera intolerante, no puedes ser tolerante a él porque no eres tolerante a los actos. Pero como Popper maneja siempre 2 o 3 definiciones para cada cosa, resulta que ser tolerante a los intolerantes nos hunde como hunde la cultura de la tolerancia. No, pues que nadie dijo que fueras tolerante a a las acciones de los intolerantes, a sus palabras. Claro que tienes que ser tolerante y enfrentarlas y discutirlas. Pero no me cambies la definición. La tolerancia es a las palabras, a la expresión, a las creencias de la gente, no a sus actos. Si alguien es racista, a mí me puede caer muy gordo, pero está en su derecho de tener creencias absurdas de que ciertas personas por su tono de piel o el rizo del cabello son superiores a otras. Pues mira, eres tonto y ya. Como hagas algo al respecto, ya la situación cambia. Yo respeto su libre expresión, soy tolerante a la expresión de sus ideas. Puede escribir un libro, se escriben libros sobre racismo. Pero cuando no le das el trabajo a alguien por el tono de su piel o por el rizo del cabello, entonces hemos salido del terreno en el que estábamos antes y estamos en otro. Es muy fácil demoler esas, no sé cómo llamarles, esos devaneos filosóficos donde de lo que se está discutiendo es de lenguaje y no de hechos reales, de abstracciones, de conceptos que existen solamente en el mundo de las ideas platónicas donde les gusta desarrollarse a muchas personas y que no se refieren a los hechos reales de la cotidianidad social, donde el lenguaje no puede estar sujeto al juego constante. Es que yo soy libre. Pero no eres absolutamente libre. No dije eso. Ya, pero entonces la libertad absoluta no existe, entonces no eres libre. No, mira, la libertad absoluta no existe, pero sí soy libre. Siempre aparece el que estudió filosofía o el que está influido por la filosofía hacer una revaloración semántica de cualquier concepto que tú utilices para manejarlo de tal manera que no te permita usarlo como lo habías definido originalmente. Y lo refunde y lo reinventa. Y entonces dices, la violencia es mala. Bueno, sí, pero hay casos en que la violencia es buena. A ver, sí, en general la violencia es mala, pero hay algunos casos en los que puede servir a cuestiones beneficiosas, pero eso no niega mi primera afirmación, que en términos generales la violencia es mala. Darle vueltas y sacarle punta a las afirmaciones así es un ejercicio que por supuesto tiene enloquecidos a los amantes de la filosofía, pero que es absolutamente inútil.